En 1918, tras 4 años de intensos conflictos, las cámaras de todo el mundo arriesgaron sus vidas para documentar la Primera Guerra Mundial. El armisticio se firma el 11 de noviembre de 1918, marcando el fin de la guerra. La película muestra imágenes mejoradas y recreadas para preservar la memoria. La guerra dejó casi 80 millones de personas afectadas, con 10 millones de soldados muertos y 20 millones heridos. Apocalipsis, la Primera Guerra Mundial. Primera parte, Furia. La locura de la guerra se extendió por diversas naciones y colonias. 1914, destaca la despreocupación de la sociedad antes del conflicto. La mayoría eran campesinos ligados a sus tradiciones y tierras. La élite disfrutaba del bienestar, mientras los trabajadores se enfrentaban condiciones difíciles. La carrera armamentística beneficia a la industria, y las potencias europeas se preparan para el conflicto, mientras la sombra de la guerra y la muerte planea sobre el planeta. Los imperios rivales han repartido el mundo durante siglos con sus espadas. En 1871, Rusia se convierte en el Imperio Alemán tras anexionar Alsacia y Lorena a Francia. El emperador alemán Guillermo II busca expandir las colonias alemanas y construye una flota para desafiar al Reino Unido. Alemania se siente amenazada por la Triple Entente y busca apoyo en el Imperio Austrohúngaro, gobernado por el anciano Francisco José. Mientras tanto, en Sarajevo, el archiduque Francisco Fernando sobrevive a un intento de muerte, pero luego es aniquilado por Gavrilo Princip, un nacionalista bosnio, desencadenando eventos que llevarían a la Primera Guerra Mundial. A pesar de la importancia del muerte, el mundo presta poca atención inicialmente, y diversas situaciones y preocupaciones imperan en otras partes del mundo, como la lucha por la independencia en Irlanda. Jorge V y el presidente francés Poincaré ignoran la inminencia de la guerra en julio de 1914. Los funerales de Francisco Fernando y Sofía en Sarajevo marcan el preludio del conflicto. Austria busca pretextos para subyugar a Serbia, sin el respaldo de Rusia. El zar Nicolás II de Rusia, preocupado por la salud de su hijo hemofílico, se muestra inseguro ante la amenaza de la guerra. Las conexiones familiares entre los líderes europeos no impiden que las tensiones nacionalistas crezcan. Guillermo II de Alemania ve el muerte de Francisco Fernando como una amenaza al derecho divino de los reyes y decide respaldar a Austria en su plan de invadir Serbia. A pesar de las esperanzas de Guillermo II de una guerra breve, el conflicto parece inevitable. El 20 de julio de 1914, el presidente francés Poincaré llega a Rusia para evaluar la alianza y la disposición del ejército ruso en medio de la crisis. Aunque declara que la crisis debe limitarse a Serbia, la cancelación de permisos militares y la movilización de generales indican la preparación para el conflicto. El 23 de julio, Austria envía un ultimátum a Serbia, llevando a la guerra a todo el mundo. El presidente estadounidense, Woodrow Wilson, busca mantener la neutralidad. El 28 de julio, Austria declara la guerra a Serbia, y el 30 de julio, Alemania envía un ultimátum a Rusia. Ante la movilización rusa, Alemania declara la guerra a Rusia el 1 de agosto de 1914. La movilización alemana se presenta con jóvenes reclutas entusiastas, preparándose para defender su patria. En agosto de 1914, Rusia está en guerra y los rusos cantan el himno imperial. En París, el muerte de Jacques, defensor del pacifismo, y de Jean Jaurès, activista por la paz, trunca las esperanzas de evitar la guerra. La orden de movilización general en Francia se produce en un ambiente de conmoción. El 3 de agosto, Alemania le declara la guerra a Francia, enterrando las esperanzas de paz. Poincaré llama a la movilización Sagrada Unión. Se movilizan 3 millones de franceses, 5 millones de rusos, 4 millones de alemanes y 2 millones de austríacos. La percepción romántica de la guerra contrasta con la realidad, y la movilización afecta a todos, desde colonias hasta granjeros franceses. Los alemanes planean una rápida victoria, el Plan Schlieffen, invadiendo Luxemburgo y Bélgica antes de una posible ofensiva rusa por el este. Bélgica, invadida por Alemania en 1914, provoca la entrada de Inglaterra en la guerra. Los belgas, liderados por el valiente rey Alberto I, resisten con trenes blindados y fuertes defensas.
Las tácticas belgas retrasan a los alemanes, dándole a Gran Bretaña tiempo para movilizarse. En Gran Bretaña, Winston Churchill lidera la movilización de un gran ejército de voluntarios. La movilización incluye 10 millones de caballos, que, junto con los soldados, pronto se enfrentan a la dura realidad de la guerra en Bélgica. Los franceses, con el Plan 17, buscan recuperar Alsacia y Lorena y marchar sobre Berlín, con Mulhouse en Alsacia como su primer objetivo. El 7 de agosto de 1914, los franceses toman Mulhouse, pero deben abandonarla 3 días después debido a una contraofensiva alemana. Las tropas francesas, vestidas con uniformes poco adecuados para la guerra moderna, cargan con fusiles de repetición avanzados. En Bélgica, los alemanes implementan represalias brutales contra la población, temiendo francotiradores civiles. La estrategia alemana en Bélgica incluye destrucción de monumentos históricos y atrocidades hacia la población civil. El 20 de agosto de 1914, el general von Moltke toma Bruselas y los alemanes avanzan hacia París. Guillermo II se debate entre el desaliento y el entusiasmo marcial, mientras los alemanes se acercan a París y la victoria parece inminente. Si te gustó el resumen de este capítulo, suscríbete al canal para no perderte los demás episodios, dale like y comenta para apoyarme en este proyecto.